Fiebre Q, la otra, era la excepción, ¿se acuerdan? Y como es la excepción, no tiene vector intermediario para transmitir, no, a diferencia de las demás que es con garrapatas. El contacto directo sí puede ser, porque normalmente es por inhalación, y hay una fase aguda y hay una fase crónica. ¿Ya? En la fase aguda, ¿qué cosa era? Era una neumonía, y en la fase crónica, una endocarditis. ¿Ya? La fiebre Q. Coxiella burnetii, el único gram positivo, los demás son gram negativos. Entonces puede producir una neumonía que puede tener diferentes formas de presentación, incluso imitar una neumonía segmentaria o lobar como la neumonía adquirida en comunidad, ¿ya? O a veces incluso con imágenes de otro tipo, como esta de aquí, por ejemplo, segmentaria basal, hasta imitando a imágenes atelectasiadas en lóbulos superiores, etcétera. Pero en todo caso, si hay contacto con animales, etcétera, trabaja con, hay que pensar en que podría ser fiebre Q. ¿Ya? No perdemos nada dando tratamiento, se van a dar cuenta, hay esquemas de tratamiento que los neumólogos utilizan ya como protocolo, le dan a cetrazona más doxiciclina, ¿ya? Justamente porque uno tiene que dar esa posibilidad. De forma crónica te da endocarditis, ¿ya? De forma crónica. Y el tratamiento de esa endocarditis también es con doxiciclina. Entonces el diagnóstico es por serología, ¿ya? Por serología. Para la fase aguda, miren, aquí hay una situación que tienen que entender para que quede clarito. Fase aguda y fase crónica, ¿no es cierto? En la fase aguda uno podría pensar es la primera fase y la fase crónica es la segunda, ¿no es cierto? Es lo que me dice la lógica. ¿Ya? Entonces, por terminología hay una situación que tienen que entenderlo a lo inverso. A lo inverso, cuidado. O sea, significa, en la fase aguda los anticuerpos que yo debería pedir serían contra la fase 1, ¿no es cierto? Pero no, se pide contra la fase 2. Ese es el nombre que tienen. Y en la fase crónica, anticuerpos contra la fase 1. O sea, a la inversa de lo que uno podría pensar. El tratamiento de lesiones doxiciclina. Ya no se olviden, ¿ah? En la fase aguda, anticuerpos contra la fase 2 y en la fase crónica, anticuerpos contra la fase 1. Dice, señale la cierta respecto a la fiebre Q. Se transmite por inhalación de partículas contaminadas. Los hemocultivos son positivos en la fase inicial. La mancha negra se observa en el 60% de los casos. El exantema suele afectar palmas y plantas. El tratamiento de elección es la gentamicina. Dice, ¿cuál considerarían valedero para la fiebre Q? De los que están acá. A ver, vamos a ir paso por paso. ¿El tratamiento de elección es gentamicina? No. El otro dice, ¿el exantema puede afectar palmas y plantas? ¿Produce exantema? No. Produce neumonía y después endocarditis. Es una excepción respecto a las demás riquecias. El otro dice, la mancha negra se observa en el 60% de los casos, eso será pues para la fiebre botonosa. Nos quedan dos, dice, los hemocultivos son positivos en la fase inicial. ¿Qué tiene que ver los hemocultivos? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con anticuerpos, ¿no? Contra la fase 2 en la fase inicial y contra la fase 1 en la fase tardía. ¿Se transmite por inhalación de partículas? Sí. Acuérdense que no necesita vector, se transmite por inhalación. La alternativa es la A. El dato diagnóstico más característico de la endocarditis por fiebre Q. Endocarditis significa fase tardía o fase inicial. Fase tardía, ¿no es cierto? La fase inicial es neumonía, la fase tardía es endocarditis. A ver, vamos a ver. Dice el dato diagnóstico más característico. Antes de buscar las alternativas, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por serología. En la endocarditis, que es la fase tardía, anticuerpos contra la fase 1 o 2. 1, así es. Porque en la fase aguda es anticuerpos contra la fase 2. Les dije de forma cruzada, tienen que recordar. A ver, vamos a ver. Hemocultivos dice la primera alternativa. Nada que ver. B dice título de anticuerpos para antígenos de la fase 1. ¿Está bien o no? Si estamos hablando de endocarditis, que es la fase tardía. Claro que sí. Ya, el otro dice visualización de formas características de Coxiella en las válvulas, así no se hace el diagnóstico. Detección de antígenos de Coxiella en orina, tampoco así se hace el diagnóstico. Grandes vegetaciones en la válvula junto a alteraciones severas de la conducción. Nada de eso es el diagnóstico. El diagnóstico es con serología. Vuelvo a repetir, en la fase aguda contra la fase 2 y en la fase crónica contra la fase 1. Justamente eso dice, título de anticuerpos para antígenos de la fase 1. Porque estamos hablando de endocarditis, que es la fase tardía. La alternativa es la B. Solo es cuestión de entender ese concepto nada más. Bueno, del tifus endémico, ya acordarse que son la pulga de la rata, Xenophila cheopis, ¿no? Pulga de la rata. Pero hay variedades, ¿no? La Rickettsia felis, que es la riqueza que más tenemos en el Perú, cuidado, Rickettsia felis.
¿ya? Que está transmitido también por ectoparásitos, pero de gatos en este caso. Ya es una variación, una variante del cuadro. ¿Ya? Esta Rickettsia typhi se produce por picadura de pulga de rata, porque el otro, que es el tifus epidémico, por Rickettsia prowazekii, no es por pulgas, es por piojo humano. ¿Ya? Esa diferencia hay que hacerla. Es una enfermedad benigna, por eso será pues endémico, ¿no? Todo lo que no mata lo dejan así, ¿no? Es una enfermedad benigna, tiene su cuadro clínico muy parecido a los otros que hemos visto, ¿ya? El rash maculopapular, afectando ocasionalmente palmas y plantas, es igualito, la clínica es similar, ¿ya? Si no das tratamiento, puede durar 7 a 10 días, ¿ya? Ocasionalmente podría ser mortal en el mismo grupo de riesgo que hemos hablado anteriormente, alcohólicos, ancianos, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, etcétera, que están asociados a mala evolución. Si dan tratamiento, ¿qué cosa van a dar de tratamiento? Lo mismo, por ser por ser tetraciclinas, por ser una Rickettsia, ¿ya? Entre el diagnóstico siempre sospecha clínica y hay que empezar el tratamiento, no hay que esperar la confirmación serológica, que siempre es tardía, ¿ya? Siempre es tardía. Tratamiento y esta doxiciclina oral, ¿ya? Puede ser hasta 7 días, o incluso sin tratamiento podría evolucionar de forma favorable, ¿ya? En cambio, aquí está el tifus epidémico o exantemático, ¿ya? Rickettsia prowazekii ya no es la pulga de rata, aquí es el piojo humano, ¿ya? Igualito, miren, la clínica es similar, ¿no? Similar. Hay un exantema, ¿no? Que se produce luego de fiebre, de cefalea, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento será nuevamente lo mismo, ¿ya? Hay que acordarse simplemente que en el epidémico es el piojo humano, en el endémico es la pulga de la rata, ¿ya? Y para todos los demás son garrapatas, excepto para Coxiella burnetii, que es por inhalación. Ese tipo de cosas hay que tenerlas claras para poder diferenciar en las preguntas. Rash. Si alguien viene y con este rash, yo no voy a decir esto es Rickettsia, o sea, pero puede ser, está dentro del diagnóstico diferencial. Palmas y plantas, no se olviden, ¿ah? Palmas y plantas. Si afecta palmas y plantas, lo más probable es que sea una de esas patologías que hemos dicho. Entonces, la epidemiología y la clínica es lo que manda para iniciar el tratamiento, y aquí es importante que se acuerde de la reacción de Weil-Felix. Ya no vamos a especificar de qué se trata exactamente, pero esto es pregunta de examen, ¿ya? Reacción de Weil-Felix. Si te da positivo la reacción de Weil-Felix en alguna de las Rickettsias, es justamente en el tifus exantemático o tifus epidémico producido por Rickettsia prowazekii, transmitida por piojos humanos. Reacción de Weil-Felix. Se puede usar otras cosas también, hoy en día se usa serología, se está dejando de lado esto, pero todavía hay que considerarlo, no vaya a ser que pregunten. Tratamiento doxiciclina como siempre, miren, una dosis única puede servir en este caso, ¿ya? Una dosis y se acabó, ¿ya? También puede resolverse espontáneamente, ¿ya? Pero con una dosis única es mejor, te aseguras el tratamiento. Generalmente se da en situaciones de catástrofe, ¿no? Terremotos, ese tipo de cosas donde el hacinamiento hace que algunas personas incluso tengan que sufrir de la presencia de piojos humanos, ¿no? Dice el diagnóstico de certeza del tifus exantemático, a esto me refería, aún hay preguntas así. Dice la clínica, el cultivo, claro, se puede hacer, ¿no? Acá dice reacción de Weil-Felix positiva, incremento de anticuerpos inespecíficos, la reacción cruzada frente a antígenos de pseudomonas, esto ya, bueno, es una situación de decoro de la pregunta. ¿Cuál van a marcar si viene así? Porque había que acordarse el nombrecito. Así es, la reacción de Weil-Felix positiva, ¿ya? Para esto es, para Rickettsia prowazekii, para tifus exantemático o epidémico, que es lo mismo, y que está transmitida por piojos. Muy bien, ya vamos a acabar. En tripanosomiasis, acordarse que hay dos tipos, la americana y la africana. Por mucho que se llaman tripanosomiasis, no se parecen mucho, ¿ya? La tripanosomiasis americana, que es la que vamos a tener en nuestro medio, está básicamente representado por Chagas, ¿ya? La enfermedad de Chagas, y la africana es más que todo por la enfermedad del sueño, ¿ya? ¿Se acuerdan de la mosca tsetse que transmite la enfermedad del sueño, etcétera? Eso es para la tripanosomiasis africana. Tripanosoma gambiense o tripanosoma rodeniense, los que están acá en el África, ¿ya? Tripanosoma cruzi para el americano, ¿ya? Eso es lo primero que tiene que acordarse.
La enfermedad de Chagas ya está causada por un parásito, Trypanosoma cruzi, ¿ya? ¿Qué cosa era el Trypanosoma? Si se acuerdan, cuando habíamos revisado, era un flagelado, igualito que Leishmania, por ejemplo, ¿ya? El vector, cuando ustedes recuerdan así, a grosso modo, siempre van a relacionarlo con chinches, ¿ya? O sea, así criollamente hablando. Pero esas chinches tienen varias especies, ¿ya? Tienen varias especies. Y normalmente al Triatom infestans se le ha acusado mayoritariamente, no siempre se nos viene al caso Triatom infestans, pero cuidado, en el Perú no es Triatom infestans el más común. Existe Triatom infestans, pero el más común no es el Triatom infestans, tiene otro nombre, que está distribuido en todito el territorio nacional. Por lo tanto, Chagas hay en cualquier parte del Perú, por si acaso, no es predilección de la zona de Arequipa, ya es en cualquier parte del Perú, incluso en la zona del oriente se ha diagnosticado. ¿Ya? El Pastrongylus herreri, así se llama, como el apellido Herrera, con H así, pero con I, herreri, Pastrongylus herreri. También es un triatomino, se parece a simple vista a las demás, y ese es el más común. Aquí está el triatomino, cualquiera de las especies que sea, nos va a inocular la forma infectante, siempre hay que acordarse de la forma infectante, ¿ya? Los tripomastigotes metacíclicos, así se llaman. Incluso hay una forma de recordar cómo se meten al organismo, metacíclicos, ¿ya? Tripomastigotes metacíclicos. Se forman amastigotes, o sea, sin flagelo cuando están en los tejidos. Amastigotes. Tienen predilección por tejido del sistema nervioso autónomo. Por eso que te hacen megaesófagos, megacolon, ¿no? Miocarditis, ¿ya? Todo sistema nervioso autónomo, o sea, todo tejido con sistema nervioso autónomo tiene el riesgo de ser infectado por este tipo de parásitos y producen ese tipo de cuadros, que al final pueden ser letales dependiendo de la complicación que produzcan. ¿Ya? Eso es más o menos lo que tiene que acordarse, porque pensar en las formas evolutivas dentro del vector no tiene mucha situación. Lo que sí tienen que acordarse es que cuando pica el triatomino, que generalmente pica de noche, generalmente, ¿ya? No te inocula con la picadura, sino lo que hace es que está picando y está haciendo sus deyecciones también a la vez. Produce prurito y uno se autoinocula con el rascado. Cuidado, tengan cuidado. ¿Cómo es la forma de adquirir autoinoculación con el rascado? Obviamente el resultado de la picadura del triatomino. En la enfermedad de Chagas, la forma infectante del Trypanosoma cruzi para el humano, se dicen amastigote sin flagelo, no es ese, tripomastigote metacíclico. Si yo me acuerdo del nombrecito, me voy a acordar. ¿Cómo se metían al organismo? En forma de metacíclico. Ya, acuérdense, tripomastigote metacíclico. Pregunta de memoria. No hay nada que razonar acá. Ya, hay que acordarse nada más de esto. Ahí está. Pica, deyecta, rascado, autoinoculación. Y todo lo demás. Pierde el flagelo, ingresa, tiene predilección por tejido del sistema nervioso autónomo, vísceras, intestino grueso, megacolon, esófago, megaesófago, miocarditis, ¿ya? Pero la mayoría de las veces la infección no produce clínica, uno es asintomático y porta anticuerpos nada más. Ahí está, en casas precarias generalmente se ha visto, ¿ya? Este es más o menos el tamaño comparativo del triatomino, ¿ya? Aquí está, chinche, vinchuca, pito, chirimacha, varios nombres tiene, ¿no? En las zonas donde se detecta. Aquí están. Este es el Pastrongylus, el más común, acuérdense, Pastrongylus herreri, la especie, género Pastrongylus. Hay triatoma y dentro de ello Triatom infestans también, ¿ya? Rhopnius también es otro género. Los tres están presentes, ya, pero el más común es este de acá. Aquí es el que estamos mostrando, Pastrongylus herreri, ¿ya? Fíjense, todo el Perú se ha presentado el vector. No es predilección de una zona nada más, en todo el Perú hay. Por lo tanto, cuidado, Chagas hay en cualquier parte del Perú. Las zonas en el Perú donde se han reportado casos de enfermedad de Chagas crónico, con presencia del vector son, la pregunta les avisa, ¿no? Las zonas, debe haber varias. Zonas altoandinas de Arequipa, sí. Selva alta de la zona del oriente, sí. Valles interandinos también. De Cajamarca o cualquier otro valle interandino, selva baja, cualquier parte de la selva baja también. La respuesta aquí es todas las anteriores para reforzar la idea, no se olviden. ¿Ya? El amastigote se localiza en tejidos que tengan sistema nervioso autónomo, en general.
¿ya? Miocardio, intestino, cuidado, ¿ya? Hay un Chagas agudo y hay un Chagas crónico. El Chagas agudo no es muy común en presentación, el crónico sí, con los megaórganos, ¿ya? El Chagas agudo parece malaria, da fiebre, malestar, etcétera, y hay un solo dato clínico de Chagas agudo, el signo de Romaña, ¿ya? Que es el edema bipalpebral unilateral, ¿ya? En una sola zona, en un paciente que tiene fiebre y ha tenido contacto con triatominos. Eso se llama signo de Romaña. Esto que están viendo acá, este es el signo de Romaña, ¿ya? Como si lo hubieran golpeado en uno de los ojos. Y esto que están viendo aquí es el senodiagnóstico. Esto es importante que lo sepan. ¿Qué cosa es el senodiagnóstico? Si a mí me detectan anticuerpos contra Chagas, hay dos posibilidades. Que yo ya no tenga la infección y solo tengo anticuerpos, eso es posible. Y otra es que el parásito esté todavía en mi organismo. Entonces, ¿qué cosa hacen? Crían, así como están viendo aquí, parásitos libres de la infección. O sea, vectores libres de la infección. Así como están viendo, tiene una malla acá. Lo colocan en contacto con la persona que van a investigar. Este parásito no tiene la infección, o este triatomino. Y lo dejan unos días así, hasta que se alimente, te saque un poco de sangre y todo lo demás. Luego, en el laboratorio, van a matar al triatomino y van a encontrar si tiene o no tiene el parásito. Si tiene el parásito, ¿qué significa? ¿Quién se lo dio? La persona, obvio. Pero si es negativo, significa no tienes y no necesitas tratamiento. Esto se llama senodiagnóstico y es utilizado hoy en nuestro medio todavía. Entonces, es importante que lo sepan. ¿Ya? Aquí está, miren, un signo de Romaña también. Miocarditis, cuidado. Crece el corazón, pero pierde su funcionabilidad, ¿no es cierto? O sea, ese es el problema. Insuficiencia cardíaca produce, obvio. Bloqueos de rama también. ¿Cuál de las ramas se malogra más rápido? La que sea más delgada, ¿cuál es? La rama derecha. La rama más fácil de producir bloqueo es la rama derecha. La izquierda no tanto. En el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, el poner en contacto a triatominos libres de la infección con un paciente supuestamente infectado, para luego evaluar la presencia del parásito en el vector, bien clarito, ¿qué se llama eso? Senodiagnóstico. ¿Ya? Están haciendo las preguntas de senodiagnóstico. Es un signo clínico de enfermedad de Chagas en su fase aguda. ¿Cuál es? Megaesófago, miocarditis, megacolon es crónico, signo de Romaña, el único. ¿Ya? El único signo clínico agudo. Dice alteraciones de la conducción eléctrica del corazón, bloqueos de rama, es también tardío, es crónico, parte de miocarditis. Ya el signo de Romaña. O aquí hay otro lapsus de escritura. Este es D de dedo, ¿ya? D de dedo. Entonces, es posible encontrar esto. Miren, este es un cuadro de megacolon, esto de megaesófago, ¿ya? No todos los pacientes con Chagas crónico tienen este problema, algunos nada más, felizmente, ¿ya? Y no hay mucha forma de combatirlo tampoco. Miocarditis, ¿no? Megaesófago, miren, megacolon. Las complicaciones de estas son las que te van a poder producir potencialmente la muerte también del paciente, ¿no? Aquí están viendo, desde la gota gruesa se puede usar, ya, el hemocultivo, el senodiagnóstico, etcétera. Hoy en día usamos anticuerpos. Titulamos los anticuerpos y decimos positivo o negativo. Si sale positivo y tú sospechas que está el parásito, le puedes hacer senodiagnóstico. ¿Ya? Así se puede combinar. Mujer de 47 años de edad, natural de Cochabamba, Bolivia, reside en Lima desde hace 8 años. A mediados del año 2011 comienza con palpitaciones, disnea, edemas progresivos en extremidades inferiores. Parece insuficiencia cardíaca. Es diagnosticada de insuficiencia cardíaca secundaria a miocardiopatía. Bueno, hasta ahí puede ser cualquier otra cosa, pero bien claro le dice cuál es el agente etiológico de la enfermedad endémica en varios países de Latinoamérica que está ocasionando esto. El toxoplasma no les va a producir eso, ¿no? Les dan alternativas. ¿Qué van a marcar? Tripanosoma, ¿no es cierto? Esto es Chagas. Está haciendo una miocarditis con bloqueo de rama probablemente, ¿ya? Y si dice endémico y todo lo demás, y además Bolivia es una zona que reporta bastante también. Brasil es Chagas por naturaleza, ¿ya? Es más, Chagas era brasileño, ¿eh? Por si acaso. Y las tripanosomiasis africanas son diferentes, ¿no? El gambiense y el rodeniense producen otro tipo, ya otro tipo de cuadro clínico. Aquí ven, por ejemplo, ese es el mosquito que
que lo va a transmitir, la mosca CC le llaman vulgarmente, ¿no? Glosina, ¿no? O mosca CC. No es un sueño en realidad, es un cuadro de encefalopatía. Claro que los pobladores lo asumen como sueño, ¿no? Un sueño profundo del cual no van a despertar, claro, eso es una encefalopatía. Entonces, hay dos fases, la fase hemolinfática y la fase de meningoencefalitis. Ya fase 2, fase 1 y fase 2. Como bien claro lo dice, en la hemolinfática, miren, hay fiebre, como cualquier otra enfermedad de la zona, linfadenopatía que no es dolorosa, ¿ya? Sin embargo, va a haber una induración progresiva de esas adenopatías, ¿ya? Se van a fibrosar, o sea, no van a desaparecer, sino se van a fibrosar. Este nombre que no se puede pronunciar tan bien, signo de Winterbottom, ¿no? Lo pueden pronunciar así. A eso se refiere, a la fibrosis de las linfadenopatías. Va a haber hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, puede haber un edema que se va a resolver espontáneamente, puede haber prurito, o sea, no es muy específico. Por la fase 2 es lo que se les conoce a este tipo de tripanosomiasis. Hay un compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? Primero es subagudo, ¿ya? Es progresivo, hay alteración, como dice aquí, progresiva del líquido cefalorraquídeo, no es algo agudo. Miren aquí, meses o años desde el comienzo de la infección. O sea, no es de un día para otro, no es una meningoencefalitis, o sea, es algo que va avanzando progresivamente. Va a terminar tarde o temprano en coma y fallecimiento, por eso le llaman enfermedad del sueño. Porque eso es lo que manifiesta inicialmente el paciente, tendencia al sueño, hasta que ya se instala del total, ¿ya? Entonces, en el momento de la picadura puede haber este famoso chancro tripanosómico, ¿ya? Que va a ser doloroso, ¿ya? En la fase hemolinfática es la fase de diseminación de los parásitos y por eso ataca el sistema retículo endotelial, los ganglios, etcétera, ¿ya? Hepatomegalia, esplenomegalia, pero no es el cuadro clínico, como les digo, por el cual se le conoce a la tripanosomiasis africana, es por esto de aquí, meningoencefalitis, ¿ya? Que como hemos dicho, en algún tiempo va a llegar al coma y el fallecimiento del paciente. Por eso le llaman la enfermedad del sueño, ¿ya? Pero no es un sueño, sino es un estado encefalopático más bien. Bien, aquí está. Es un cuadro más o menos que resume lo que hemos comentado. El tripanosoma rodeniense, el tripanosoma gambiense comparten, son dos especies diferentes, pero comparten más o menos la clínica. Hay algunas diferencias, obviamente. Por ejemplo, en el vector no son exactamente el mismo, pero son del mismo género, ¿ya? Son detalles, solamente para los que quieran profundizar un poco, ¿ya? Y si aquí demora la enfermedad meses o años, aquí es un poco más agudo, en el caso del tripanosoma rodeniense, pero en todos los casos dura meses, ¿ya? Y se ha visto esto en turistas que han visitado pues las zonas, ¿no? ¿Ya? Importante tener en cuenta el uso de protección contra este tipo de vectores cuando visitan este tipo de zonas. Tratamiento, solo para que se den cuenta, son fármacos que no son de uso rutinario, ¿ya? Para la mayoría incluso va a sonar como fármacos nuevos, excepto pentamidina de repente, que saben que se usa también en la neumonía por neumocitis girovesi como segunda alternativa, pero son tratamientos que no son, digamos, de uso rutinario, ¿ya? No son de uso rutinario, se comparten para ambos, solamente de referencia. Y con esto terminamos, ya que está de moda, no vaya a ser que les pregunten qué cosa es el ébola. El ébola es un filovirus, ya está dentro del grupo de los filovirus. Los filovirus tienen familias, ¿ya? Dentro de eso, y ojo, los filovirus producen esto que está acá, las fiebres hemorrágicas virales, ¿ya? En el grupo de los filovirus está el virus del ébola, porque también están arenavirus, bunyavirus, flaviviridae, donde está la fiebre amarilla y el dengue, por ejemplo, la encefalitis equina venezolana, etcétera, ¿ya? Aquí nos vamos a centrar en los filovirus. Estos filovirus pueden producir o engloban dos grupos importantes, dos géneros, ¿no? El que hace referencia al virus Marburg, que se parece más o menos al ébola, y propiamente el género del virus ébola, que tiene 4 especies bien determinadas, y esto tiene que acordarse. Hay un virus ébola que es de Costa de Marfil, hay un virus ébola de Sudán, un virus ébola de Zaire y un virus ébola Restón, así se llama. El más peligroso es el virus ébola Zaire, 90% de letalidad, ¿ya? 90% de letalidad. El virus ébola de Sudán, 50% de letalidad. O sea, ya no se mueren todos.
Ya, el de Costa de Marfil tiene menos letalidad, 30%, 20%. O sea, no todos los ébolas te pueden matar. Y el virus ébola Reston te produce cuadros asintomáticos. O sea, es el menos severo. Al que hay que tenerle miedo es al virus ébola Zaire. No sé si ese sea el que está haciendo noticia. Debe de ser, me imagino. 90% de letalidad. ¿Ya? Entonces hay que acordarse que hay varias especies. No todas producen la misma letalidad. ¿Ya? Su historia natural es más o menos como uno lo conoce. Hay un periodo de incubación de 5 a 10 días en promedio. ¿Ya? Puede prolongarse hasta casi 20 o puede ser tan corto como 2 días. Inespecífico al inicio, fiebre, mialgia, cefalea, ¿ya? Náuseas, o sea, parece una enfermedad como cualquier otra, ¿ya? Linfadenopatía, fíjense aquí, inyección conjuntival igualito que en la fiebre amarilla, ¿ya? Ictericia, como en la fiebre amarilla, puede haber pancreatitis también, puede haber somnolencia, tendencia al coma, o sea, nada de eso te va a hacer sospechar específicamente en ébola. Ya según va avanzando el cuadro clínico, ahí uno puede ir sospechando, por ejemplo, las manifestaciones hemorrágicas, que van a iniciar primero como petequias, como equimosis, ¿no? Y después ya francamente como un cuadro hemorrágico. Esto es importante. En la segunda semana desaparece la fiebre. En el dengue desaparecía en el tercer, cuarto día. Aquí puede durar hasta 2 semanas. Ya el paciente mejora cuando se va la fiebre, ¿ya? O puede fallecer también por un estado de shock con falla multiorgánica. ¿Ya? Entonces, en la segunda semana, pasada la segunda semana, es un momento de dificultad, ¿no? Ahora, esto es importante. Las personas que han sobrevivido son portadores todavía del virus activo por un tiempo. Y esto, aunque parezca chiste, y justamente como ustedes ven aquí, habla de orquitis como una de las posibilidades. Cuidado, las personas, se ha detectado en el líquido seminal virus ébola en personas convalecientes. Una de las cosas que se tiene que recomendar, así la persona esté completamente recuperada, es que tenga abstinencia sexual por un buen tiempo. Puede transmitir. El virus ébola se puede transmitir por secreciones como sudor, por ejemplo. Por eso es que manipulando cadáveres en las personas que hacen las necropsias, etcétera, pueden adquirir el virus ébola. Ya, de ahí su peligro. Pero hay que ver qué especie sea. Si es el virus Zaire, obviamente va a haber problemas. ¿Ya? Pero si es de repente cualquiera de los otros, el Sudán de repente o el de Costa de Marfil, que eso va a variar en posibilidades de letalidad. ¿Ya? Hay que tener miedo al tipo Zaire nada más, porque lo demás es digamos una situación no muy clara. ¿Ya? Listo, hemos terminado.